Capítulo 14. La puerta de la compasión. Abrazar el bien y el mal. El sentimiento de compasión está en la base del amor al prójimo. Mencio. El primer lunes de febrero, Pacífico se pasó todo el desayuno traduciendo palabras del hindi al oram. Dos de las que más gustaron a Alma fueron Mahatma y Karuna. Mahatma es un apelativo honorífico que se otorga a destacadas figuras espirituales y cuyo significado es alma grande. Y Karuna, el nombre del orfanato donde vivía Minu, la amiga de Dara, significa compasión. Así se lo explicaron después a Dulce, que se había retrasado y bajó a desayunar con un sombrero de paja en la cabeza. ¿Qué ocurre, Dulce? Alma intuía lo que le sucedía, a pesar de que su amiga había bloqueado el acceso a su mente para que nadie le leyera el pensamiento. Nada, no pasa nada. ¿Y ese sombrero? Lo he creado para las labores del huerto. Sabes que no tenemos turno hasta el fin de semana, contestó Alma mirándola con comprensión. Dulce se quitó el sombrero con suavidad y sus amigos pudieron ver lo que había ocultado bajo el ala de paja. «¡Se te ha puesto el pelo morado!», exclamó Solidario, que con rapidez se tapó la boca y miró a los niños que desayunaban a su lado por si había sido demasiado indiscreto. «He intentado meditar y relajarme, pero no funciona», dijo Dulce. «¿Recuerdas las palabras de Espejo?», preguntó Amador. «Dulce velará porque el violeta no se torne oscuro, pues simbolizaría intolerancia», rememoró Solidario. «La expresión del amor requiere aceptación y compasión», acabó Dulce. «Lo sé, y aun sabiéndolo, hay cosas que me cuesta tolerar». «Vamos, corazones, es hora de entrar en el aula». La maestra Compasión, de mirada beatífica, se retocó su larga trenza espiga de color añil como si amasara pan. Cuando entraron en el aula, pudieron contemplar cientos de imágenes que la convertían en una especie de santuario. Grandes personalidades de la historia, conocidas por su humildad y sentido compasivo hacia el prójimo, eran la decoración inspiradora que les daría paso a la sexta puerta de la sabiduría. «A ver si entre todos podéis ayudar a que Dulce recupere su color de pelo», fue la primera frase de la maestra, que con toda tranquilidad se sentó en su pupitre de cristal y se dedicó a mirar un álbum de fotos animadas sobre viajes en los que había contribuido al despertar de personas de todo el mundo. «¿Cuáles fueron tus últimos pensamientos antes de que se te pusiera el pelo morado?», preguntó Alma. «Anoche, después del miedo que pasé en la puerta de la tierra, sentí mucha rabia hacia la oscura Trinidad. En ese caso, la solución es aceptar con compasión el comportamiento de Luzbel, Tiniebla y Espectro», dijo Amador con la mirada ausente. «¿Cómo puedo aceptar tanta maldad, todo el daño que hacen?». Dulce sentía rechazo hacia aquellos seres que consideraba despreciables. «¿Has probado la meditación concentrada en el tercer ojo?», preguntó Justo. «No logro relajarme, solo siento miedo y rabia por lo que nos han hecho, a Padre, a Espejo y a todos nosotros». De pronto, en la pizarra apareció una cita de Li Ching. «Cuando se acepta el infortunio de forma sincera, se llega a estar libre de error y se actúa en armonía y conforme a la ley». «¿Cómo voy a aceptar lo que ha pasado?», Dulce tensó las mandíbulas. «¿Dónde está la armonía en una situación así? ¿Cómo pienso? ¿Cómo actúo? ¿Qué está bien y qué está mal?». «Acuérdate, Dulce, pensar en bien y en mal nos lleva a la dualidad. Quizás el punto medio, el equilibrio, está en la compasión». Alma se quedó reflexiva. La maestra levantó la vista de su álbum y el silencio que merodeaba entre los pupitres de cristal se hizo dueño del aula. Dulce sintió la verdad en aquellas palabras y conectó con el sentimiento de compasión hacia los tres seres cuyos actos partían de la ignorancia, de la carencia de amor, de la ausencia de visión de cuanto la vida podía ofrecerles y que en lugar de abrirse a recibir, luchaban por arrebatar. De este modo la compasión floreció poco a poco en su interior, acompañada de una sensación de paz, y el color de su pelo fue aclarándose de forma gradual. Como dice el Tao Te Ching, solo vence quien combate con compasión. Fin de la clase, tenéis el resto del día libre. La maestra se alegró de que la primera lección hubiera sido tan sencilla, pues la verdad es que no había movido ni un solo dedo para transmitirla. Al día siguiente, Compasión les explicó:
Las próximas clases os servirán para convalidar la primera de las 3 pruebas del camino de la compasión. Se trata de la enseñanza mutua, que consiste en acompañar a otros alumnos y alumnas en su crecimiento personal. Serán vuestras primeras prácticas. ¿Y a qué niños enseñaremos?, preguntó Flora. Podéis subir a la 2ª planta y preguntárselo al hada. De todas formas, tened presente que ellos también os enseñarán a vosotros, contestó Compasión. Los niños y niñas pueden ayudarnos a recordar importantes aprendizajes que hemos olvidado. Alada era la educadora y maestra más musculosa de todo Jímaco. Tenía figura esbelta, largo cabello castaño claro y facciones de mujer valerosa. Guardián solía pasar mucho tiempo con ella. Hacían carreras de vuelo, pues era la única educadora que tenía alas, y hablaban mucho acerca de los niños y sus progresos. Los otros educadores no habían desarrollado ese tipo de poderes. El mayor poder especial de la mayoría de ellos era que habían sido padres, madres, abuelos y abuelas ejemplares. Después de transitar las etapas del duelo y superar la pérdida de sus hijos y nietos, padre y madre los localizaron para ofrecerles una labor de gran envergadura en el Palacio de Cristal. Entre los educadores también había profesores, pedagogos, médicos y muchos otros profesionales holísticos que contribuían tanto con su experiencia como con su sincera dedicación y elevado nivel de consciencia. A todos ellos, tanto a los más jóvenes como a los de edad más avanzada, los entusiasmó la idea de formar parte de la creación de un nuevo mundo, haciendo lo que más les gustaba y mejor se les daba: educar a los niños con amor. Mientras pasaban tiempo con ellos, los motivaban a abrirse al saber interior, promovían las virtudes de su corazón predicando con el ejemplo y, sin sobreprotegerlos ni exigirles más de lo que podían dar en cada momento, les mostraban el camino hacia sus propios potenciales y descubrimientos. Valorar las circunstancias tal como eran, desarrollar sus dones, confiar en sí mismos y en la vida. Aquella forma de servicio era todo un arte y uno de los motivos por los que había tanta armonía en el Palacio de Cristal. Los 8 subieron corriendo a la planta de la guardería mágica y de las escuelas infantil y preliminar, utilizando las escaleras centrales de cristal dorado. Allí se encontraron con Alada, que los esperaba junto a 8 niños y niñas de 8 años, entre ellos Alba y Ángel. «Buenos días, chicos. Aquí están vuestros compañeros. Si queréis, podéis ir a los jardines y al bosque», propuso Alada. «¿Y de qué vamos a hablar?», preguntó Ángel, que solo tenía ganas de jugar. «De lo que surja». Dicho esto, Alada se despidió alzando la mano y regresó junto a los demás niños. «Vamos a los jardines». Alma echó a correr y los demás la siguieron escaleras abajo, unos pensando qué tipo de enseñanzas podían transmitir y otros deseando jugar sin parar. Cuando llegaron a la entrada de palacio, Flora preguntó si alguien quería ir con ella a ver qué tal iba la cosecha, pues era temporada de zanahorias, calabazas y manzanas. «Voy contigo, me encanta ver cómo crecen las plantaciones del huerto», dijo Rosa, una preciosa niña mexicana. «¿Y quién viene a ver a los caballos del bosque?», preguntó Fauna. Así, entre el huerto, el bosque y los jardines, los muchachos se repartieron y se unieron a sus mayores más afines. Jugando y hablando sobre animales, vegetales y flores, acabaron presentándose y hablando sobre sí mismos. Los familiares de Jímaco se escucharon unos a otros con atención, incluso los más pequeños aguzaron los oídos para no perder detalle. Alma había pasado su tiempo con Alba. Los padres de la niña cumplían una larga condena en la cárcel y sus abuelos, que no querían hacerse cargo de ella, la habían abandonado con 3 años. Por fortuna, madre fue en su busca antes de que pasara ni un solo minuto vagabundeando. Alba se parecía a Alma en que también le encantaban los niños pequeños. Amador estuvo con Ángel, quien le habló de la rabia y de los malos tratos de su padre. Mi abuelo y mi bisabuelo también tenían mucha rabia, ¿sabes? Y también pegaban a sus hijos, pero gracias a Dios y a los ángeles y a Jímaco y a toda la vida mundial estoy cambiando el destino familiar. Ángel, que sonreía alegre, siempre tenía presente algo que madre le dijo una vez. Si es el momento, todos podemos comprender, ordenar y equilibrar las energías de nuestro sistema familiar. Como explicó Evolución, la inconsciencia se trasciende con un acceso al saber interior
que solo puede partir de uno mismo, dijo Alma, que había llegado hasta ellos jugando con Alba por los jardines. Sí, a veces no sirve de mucho explicar a una persona en qué está siendo inconsciente y por qué sufre tanto y hace sufrir a los demás, porque todavía no puede aceptarlo, darse cuenta o comprender, como nos pasa a todos, pues no ha llegado el momento. Al ver la cara de interés de los dos pequeños, Amador prosiguió. Todos somos iguales en esencia, nuestras experiencias forman parte de la vida y la vida tiene sabias razones a las que por inexplicables que parezcan, sí podemos respetar y asentir. Por eso, aunque de forma aparente no podamos ayudar a nuestros seres queridos, sí podemos servirlos. Alma sintió esperanza. ¿Cómo?, preguntó Alba. Con verdadera compasión, concluyó Amador. ¿Sabéis?, intervino Ángel con gesto triste. El día que me escapé de casa, el gran padre dijo a mis padres que él podía hacerse cargo de mí. Mi abuela lloró porque estaba enferma y no podía cuidarme, pero a ellos les dio igual, porque no les importaba lo que me sucediera. Mi abuelita ya murió. Alma, que se sentía identificada con la historia del niño, le cogió la mano. Notaba el estómago revuelto, como si dentro tuviera un dragón lanzando fuego contra miles de olas desbocadas. En mi caso fue al revés, dijo Alba. Cuando mis padres supieron que mis abuelos me habían abandonado, se desesperaron, pero ahora, aunque siguen en la cárcel, están tranquilos porque conocieron a madre y saben que aquí estoy bien. Me costó tanto, me dolió mucho, mucho. Creo que aunque a veces parezca triste que la inconsciencia de los padres pueda hacer daño a los hijos y al revés, la visión espiritual nos da otra perspectiva que abre un camino a la paz interior y a la libertad, y la vida es... Amador trató de englobar lo que habían compartido en una especie de moraleja, aunque no encontró las palabras. La vida es una experiencia de eterna evolución. Alma alzó los brazos dibujando con ellos una circunferencia en el aire. Sí, estamos aquí para vivir y evolucionar. Pase lo que pase, culpar a los demás de nuestra situación, de nuestros problemas, de nuestras carencias, igual que quejarnos, tan solo nos quita poder personal, añadió Amador. Somos responsables de nuestras vidas, dijeron los dos pequeños a coro, que habían aprendido muy bien la lección en las clases. Exacto, nosotros decidimos ser felices o felicísimos. Alma sonrió a Amador y abrazó a los dos niños. Amador se quedó mirándolos con el deseo de que algún día Alma también lo acogiera en sus brazos. Febrero avanzaba con tanta velocidad como crecía el amor que sentían los muchachos hacia sus compañeros de Jímaco, sus hermanos, su familia. Los maestros percibían cómo la energía de Palacio aumentaba y cómo las paredes de cristal empezaban a resplandecer como el sol durante el día y como la luna durante la noche. Las clases evolucionaban con grandes progresos, sin tener noticias de la oscura Trinidad, pues Tiniebla sufría depresión y Luzbel se había colapsado ante los reveses acaecidos en su familia. Hacía días que los alumnos no percibían oscuros auspicios y acudían alegres a clase. Con vuestros compañeros de 8 años superasteis la primera prueba del camino de la compasión, que consistía en aprender a escuchar a los demás, como primer paso para comprenderlos y acercaros a su realidad, resumió la maestra. Trabajaremos la siguiente prueba del camino en el aula. Es algo que va más allá de la aceptación. Maestra, Alma pidió permiso para hablar. Cuando conocí a madre, me dijo que todos somos capaces de aceptar a nuestros padres y lo que nos dieron, aunque alguna vez lo juzgáramos como perjudicial, porque todo nos ha servido, todo es un regalo. Pensaba que era imposible, pero mi rencor hacia ellos se está transformando y siento que cada vez los quiero más. Gracias al avance en el camino, a Alma le resultaba más fácil compartir y abrirse a los demás. Leo en vuestras auras que todos habéis dado grandes pasos hacia la paz con vuestros padres. Ahora vayamos un poco más allá, los animó con pasión. Si ya estamos bien, ¿qué más queda por hacer? Amador no quería remover el asunto. Quiso autoconvencerse de que ya estaba bien con sus padres y su hermano, aquellos que lo habían repudiado, que lo habían traído a la vida solo para aumentar su poder, que habían secuestrado a padre, que habían puesto en peligro la vida de todos los niños y de Espejo, y que además pretendían matar a la persona que más quería en el mundo.
Pensando en todo esto y notando la rabia en sus mandíbulas tensas, se dio cuenta de que aún le quedaba mucho por sanar. «Veo tu proceso interno, Amador, y sé que tú también lo ves», dijo la maestra. «Para comprender lo que voy a decir, es preciso que contempléis una amplia perspectiva del sentido de la vida. ¿Creéis que vuestros padres os han hecho algo perjudicial? Bueno, gracias a ellos estamos aquí, y en realidad son los mejores padres que podríamos tener, porque son nuestros padres», contestó Justo. Muy agudo, Justo. La burla costó a Pacífico un codazo inesperado de Flora. «Entonces se trata de aceptar el dolor que vivimos con ellos», siguió Fauna. «Me parece que la maestra habla de otro asunto», dijo Alma mientras Compasión la miraba asintiendo. «A lo mejor es que las palabras perjudicial, malo, dañino, así como bueno, beneficioso, etc., son relativas desde la subjetividad humana, pues vivimos en un mundo dual donde no hay verdades absolutas, excepto el amor de la esencia espiritual». «Sí, esa es una verdad absoluta», suspiró Amador sin darse cuenta de que la miraba embelesado, con la cara apoyada en su mano, el codo sobre la mesa y la vista nublada de ensueños. Sus amigos rieron y él recobró la compostura con rapidez, procurando disimular. Alma se puso colorada, pero prosiguió. «Creo que compasión se refiere a que las personas que pasan por nuestro camino, en especial las que creemos que más daño nos hacen, las que hasta ahora hemos considerado enemigas, están ahí para despertarnos algún saber». La maestra sintió con gesto de aprobación, lo que significa que aquello que ha despertado nuestro dolor es en realidad un regalo, en el sentido de que nos ayuda a superarnos y aprender lo que precisamos en cada momento, añadió Amador, mientras esta vez era Alma quien lo miraba fijamente. «Por tanto, podemos sentirnos agradecidos a nuestros padres por todo lo que nos han dado». Los muchachos escuchaban el diálogo entre Alma y Amador con interés, y no solo aceptarlos, sino amarlos como son y convertir el regalo de la experiencia vivida con ellos en fuerza y sabiduría para nuestra misión. «Ellos nos lo dieron todo, nos dieron la vida», acabó de decir ella. «Fin de la clase, prueba superada», exclamó la maestra al leer en sus pensamientos que habían interiorizado la lección. Cuando salieron del aula, los 8 dieron un salto repentino para no pisar una hilera de hormigas que se dirigían hacia unas migas de galleta que habían quedado del desayuno. «Uf, por poco nos las cargamos», suspiró Pacífico. «¡Ay, pobrecitas!». Fauna se agachó para mirar cómo trajinaban con las cargas de comida arriba y abajo. «Y tercera prueba superada. La empatía y el cuidado a los seres vivos demuestra una gran compasión». Dicho esto, la maestra chasqueó los dedos y las hormigas desaparecieron. Habían sido una proyección de su poder del pensamiento. «Hoy la clase ha salido redonda. Felicidades, corazones», y se fue a disfrutar del jardín, dejándolos boquiabiertos. La puerta de la sabiduría sustituyó el ventanal dorado del aula la última semana de febrero. Era una puerta de piedra con un grabado antiguo. Un terrateniente pedía perdón a su esclavo, de rodillas y con la cabeza inclinada. Mientras Compasión seguía hojeando nuevos álbumes vivientes, los discípulos abrieron la puerta. Era pesada y difícil de mover, tanto como las mentes con puntos de vista rígidos que se aferran al dominio del ego o las mentes con pensamientos de rencor que se quedan estáticas, ancladas en tiempos pasados. Cuando Amador logró abrirla de un empujón, salió a su paso un minúsculo duende con orejas puntiagudas, ropa verdosa y piel color serrín, que empezó a gritarle e insultarle. «¿Quién te has creído que eres, enorme zanahoria?», lo increpó frotándole un plumero en la nariz. «¿Acaso no te han enseñado a respetar la propiedad privada? Esta es mi casa, fuera de aquí, horrible grandullón». «Discúlpenos, señor», Alma intervino al ver la cara tensa de Amador. «Somos alumnos de Jímaco y veníamos a cumplir una tarea. Perdone si lo hemos molestado». «Ah, en ese caso no hay problema. Podéis pasar a mi casa si así lo deseáis». «Un momento, ¿no piensa pedirme disculpas por su comportamiento?». Amador se había sentido tan violentado con los insultos del duende que todavía tenía la cara descompuesta. «Amador, tranquilízate, se te está poniendo el pelo oscuro», le susurró Alma al oído. «Sí, tranquilízate», se regodeó el duende burlón. Sin dirigirse ni una palabra más, los 8 que se estaban leyendo el pensamiento para evitar que el duende se entrometiera y empeorara la situación, empezaron a recordar las palabras de Espejo. «Amador velará porque el naranja no se torne oscuro,
pues simbolizaría orgullo. La verdadera humildad nace del sentido de igualdad. Aquellas palabras no lo ayudaron, por lo que Alma lo cogió del brazo y pidió entrar con él en la casa del duende para hablar a solas. Menuda miniatura de casa, aunque no está nada mal para un personaje tan maleducado, rió Amador. ¿Qué le has pedido al duende, Amador? Pues que me pida perdón. Reflexionemos. No sé qué más reflexionar, Alma, está clarísimo. Ese personajillo estúpido se ha pasado insultándome. El gesto de Amador seguía preso de la rabia. ¿Tú también lo estás insultando ahora? Porque él ha empezado. Tal vez no seamos quienes para perdonar a otros. ¿A qué te refieres, Alma? Los demás habían entrado en la casa con permiso del duende, que se quedó mirando fotos de viajes con la maestra Compasión, con quien se llevaba de maravilla. A veces, cuando perdonamos a otros o les exigimos que nos pidan perdón, nos situamos en una posición de superioridad y entramos en la arrogancia, aunque no nos demos cuenta, explicó Alma. Por eso se me ha puesto el pelo oscuro, por mi orgullo, reconoció Amador. Hay más. Alma prefirió dejar que lo descubriera por sí mismo. Sí, cuando me has dicho que yo también estaba insultando al duende. Ahora me resulta evidente. ¿Con qué derecho le digo que me pida perdón cuando yo he actuado de la misma forma y también me equivoco y cometo errores? Perfecto, corazones. Compasión, convertida en duendecilla para estar a la altura del duende, había entrado en la casita junto a él. Acabáis de recordar la enseñanza del verdadero concepto de perdón, que perfecciona vuestros conocimientos en esta zona de la sabiduría. La verdadera compasión, como el auténtico perdón, solo pueden nacer del amor y del sentido de igualdad. Somos luz, somos amor. Esta es la esencia, esta es la verdad. En ese momento, el duende pegó un brinco para abrazar a Amador y le dijo: «Lo siento, chaval, solo hacía mi trabajo». «Muy gracioso, don duende». Mientras todos reían, Compasión remiró su nuevo cuerpo de duendecilla en un espejo de la casita. Luego preparó tarta de manzana para merendar. Al caer la noche, Alma y Amador fueron a dar un paseo por el acantilado de las promesas. Deseaban estar a solas el uno junto al otro y hablar de esas inquietudes que tan bien comprendían. «¿Cómo estás, Alma?» Ella sonreía cada vez que alguien le hacía esa pregunta. Se sentía querida. «Estos días me siento nerviosa, presionada. Se acerca la fecha, quiero hacerlo bien. Si fracasara cuando otros me necesiten...» «¿Cómo te planteas eso, Alma? Con todo lo que estás dando, ¿por qué piensas en el fracaso?» «Porque fracasar me mataría por dentro». Alma no se atrevió a explicarle el porqué de aquella reacción ni a decirle nada más, pues lo que venía a continuación tenía que ver con su secreto, la herida más honda, el infierno más oscuro. Él la escuchaba, ella desvió su discurso. Siempre he reflexionado sobre el mejor modo de pensar, hablar y actuar, pero muchas veces las situaciones me han superado y me he equivocado. No siempre logro perdonarme por esos errores. Intentó no llorar al recordar el terrible error del pasado. Alma, los errores existen para aprender. Hay errores imperdonables. Un largo silencio. Alma, se repuso. Siento haberte gritado. No puedo hablar de ello, no puedo. Todo se puede perdonar y también nosotros merecemos perdonarnos. Todos nos equivocamos y también nos equivocamos con los demás. Si no, mírame a mí con el enano. Amador la hizo reír al referirse al duende de forma cómica. Sí, ojalá algún día pueda perdonarme. Hoy hemos hablado de la compasión y del perdón al prójimo, aunque también es importante recordar la compasión y el perdón hacia nosotros mismos. Es verdad. Un nuevo y largo silencio. Amador no preguntó más. Ella había dejado claro que todavía no estaba preparada para hablar. ¿Sabes, Alma? Para mí lo más difícil es encontrar el equilibrio entre el cuidado hacia mí mismo y el amor hacia mi familia. ¿Cuándo acabará este sufrimiento? No lo sé, Amador. Como siempre, sí, Alma, todo a su tiempo. Hay millones y millones de personas que sufren, y los niños, sigo sintiéndome mal por no poder hacer más. Te sientes mal sobre todo porque ese sufrimiento activa el dolor de tu niña interna, los recuerdos de tu pasado, y quisieras que nadie más viviera ese infierno. Alma sentía que Amador la leía por dentro. A mí me sucede igual, pero ese es el mayor impulso para cumplir nuestra misión. Si logramos mantener una distancia equilibrada con las historias que los demás necesitan vivir, podremos sentirnos en paz al percibir el poder de todos los seres y el sentido sagrado de sus vivencias. Es cierto, Amador. ¿Recuerdas el grabado?
Sí, el terrateniente pidiendo perdón a su esclavo con humildad. ¡Qué ironía! Teníamos la respuesta a la prueba en la mismísima puerta. Sí, pero me refiero a la frase de la Madre Teresa que había grabada en el aula del mundo, la misma que vimos en la casa de los moribundos. ¿Qué frase?, preguntó él intrigado. A veces creemos que lo que hacemos es solo una gota en el mar, pero el mar sería menos sin esa gota. ¡Qué bella oración, Alma! Sí, creo que el sentido de la compasión es una gran gota de agua. Es como todos los ríos, mares y océanos de nuestro mundo. Entiendo a qué te refieres. Además, sentir tristeza recarga la situación de malestar. En cambio, aceptar hace que todo fluya mejor, afirmó él. Hoy hemos aprendido mucho, y aplicar los aprendizajes en el camino es hacer un bien al mundo. Ante el oscuro paisaje nocturno, acariciado por el aura de la blanca luna, se miraron a los ojos durante largo tiempo, y entre sus miradas llenas de estrellas sintieron la fuerza de la complicidad y del amor que se profesaban.